purpose, donde vamos a estar diciendo cuál es el propósito o el objetivo de ese email, para qué estamos escribiendo, el por qué, la razón, y casi siempre se iba a corresponder con uno de los puntos, de los 3 puntos que dijimos que tienen que estar en el email que nos van a dar ahí. Luego, más detalles, details de ese propósito, digamos, un poquito de si estamos escribiendo porque nos estamos interesando en un curso, bueno, por qué ese curso les interesa, qué ha pasado ahí que siempre les ha interesado, ¿verdad? ¿Cuáles son o por qué usted ahora considera que es importante tomar ese curso? Después tendremos el request, ajá, que sería el ricos, dulces ricos, detailed request, donde habíamos hablado de hacer una petición de lo que sea que nos estén diciendo que tengamos que pedir, ¿no? De ayuda, de concertar una cita, de un feedback de algo. Y al final, el constantemente que sería closing. Entonces, si se recuerdan esta frase, gran oso pide dulces ricos constantemente, pues tenemos greeting, opening, purpose, detail, request y closing. Y así tendrían la estructura del email de manera más fácil. A mí me pareció buenísimo, Ninoska, de verdad. Muchísimas Muy gracias por, bueno. por No, no, compartirlo. teacher, no tengo problema si quiero enseñar más abajo No, no pasa. No pasa nada, es tu email, sí, que por demás estuvo súper bien. Eh, ven aquí el greeting, ajá, Dear Sunshine, luego el opening, I hope you're doing well, my name is, el purpose, ajá, I'm writing to express, or I'm writing because, or cualquiera de las expresiones que hemos visto, ajá. En los details es donde habíamos dicho que debíamos utilizar, ¿se acuerdan? El presente perfecto, un poco para expresar lo que está pasando, igual que aquí en el purpose. En esta parte es una buena oportunidad para expresar lo que está sucediendo, la razón de por qué usted está escribiendo, utilizando alguna expresión en presente perfecto. Y luego el however, como un poco para decir, ok, todo ha estado bien, o me ha gustado esto, he tenido una buena experiencia con esto, pero, y ahí entonces vamos a decir el por lo que está llevándonos a escribir, ¿no? El problema que estamos teniendo normalmente, o que tuvimos, o el claim que vamos a hacer, en dependencia de lo que sea el contexto. Luego, could you please, y ahí entonces hacemos nuestro request y el closing, que habíamos dicho siempre agradecer for your time and consideration. I look forward to your response or your reply también, ¿verdad? Y ya está. Entonces, este email te quedó muy bien, Nino. Yo ya te mandé ahí tus correcciones y tu feedback. y gracias, teacher. No, por nada. Pero bueno, chicos, gran oso pide dulces ricos constantemente. Les puede servir. Yo creo que es algo que para recordar la estructura del email nos puede ayudar muchísimo. Así que está súper. Así que muchas gracias, Nino, por compartirnos, ¿no? Ah, Si les nada. sirve. Ujú. Entonces, bueno, más o menos ahí hemos visto lo que sería el email, ¿verdad? Que vamos a estar haciendo hoy una sección completa del examen. Y vamos a ver entonces también, chicos, un poquito así bien resumidito, lo que estuvimos viendo ayer del Academic Discussion, para que hagamos un review rápido de lo que sería ese template que vamos a estar usando para la Academic Discussion. Deme un minuto que ya se está cargando la pantalla para mostrárselos. Recuerden que, bueno, para el email vamos a tener solamente 7 minutos, ¿ok? 7 minutos. Todo el mundo tiene hoy a mano sus templates. ¿Mm? ¿Tienen ahí los No, templates? ¿No? ¿No? Bueno, el de ayer. los tienen en el celular, ¿eh? Los tienen en el celular porque están en el grupo de WhatsApp. Ahí están, ¿ok? Entonces, bueno, en el caso de, en el caso de el academic discussion que estuvimos viendo ayer, recuerden que es, digamos, como una clase online en la cual nosotros vamos a... No, ahora.
Nosotros, a ver, chicos, ok, nosotros vamos a estar básicamente dando nuestra opinión sobre un tema, respondiendo a una pregunta del profesor y estando o no de acuerdo con algo que dice uno de los alumnos, ¿ok? Entonces habíamos dicho de poner primero una introducción donde vamos a estar presentando el tema, como por ejemplo, everyone has a different opinion about tal cosa. Luego vamos a dar nuestra opinión, que sería responder directamente a la pregunta del profesor, con expresiones como I strongly believe, or as far as I'm concerned, or if I were asked, que esta me gustaba porque tenían ahí una segunda condicional, que es un elemento gramatical importante. Luego habíamos visto que era súper importante decir la razón de por qué usted tiene esa opinión, ¿verdad? O sea, I strongly believe that this is, or that, como vimos ayer, television has a positive impact on people's lives. Because, y ahí, because we can learn a lot by watching television, or because we can experience different cultures, como habíamos visto también when we watch TV. Entonces, siempre la razón de por qué tenemos esa opinión. ¿Ok? Importante esa diferencia entre lo que es la opinión y lo que es la razón. Eso me interesa que les quede claro porque es súper importante, ¿no? Que sepan que cuando usted da una opinión, ese es su punto de vista. ¿Por qué? Entonces ahí vendría a entrar lo que es la razón. Luego habíamos visto, a ver, chicos. Ok, luego habíamos visto una transición, ¿verdad? Esta oración como de transición para un poquito alargar nuestro texto y agregarle palabras, ¿ok? Que sería, I have to admit that my opinion on this matter has been profoundly influenced by my own personal experience. Y luego el ejemplo donde vamos a estar ya contando algo de nuestra vida cotidiana que esté relacionado con esa razón que dijimos, ¿no? Si dijimos que mirar televisión es bueno porque aprendemos mucho y de muchas cosas, por ejemplo, yo veía documentales o yo veía programas de cocina o yo veía cursos de inglés de la televisión y aprendí, Entonces, el próximo paso sería hacer referencia a lo que dicen uno de los dos estudiantes y habíamos dicho que podíamos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunos de ellos. Yo personalmente les explicaba que para mí era más fácil estar de acuerdo y tener el mismo punto de vista. Lo que pasa es que no debemos como repetir lo que esa persona está diciendo, sino más bien añadir, y recuerden que el objetivo principal aquí es hacer una contribución a ese debate, ¿ok? Y ahí vamos a decir, yo estoy totalmente de acuerdo con fulano cuando dice, when she says, o when he says tal cosa, and I would like to add that, y ahí vamos entonces a añadir más información a ese debate, más detalles, ¿verdad? Más quizás otro ejemplo suyo. Y finalmente, una cortita conclusión que no es obligatoria, pero me gusta un poco para dar un cierre, ¿no? A lo que es el texto que estamos escribiendo. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, sobre este ejercicio del Writing and Academic Discussion? ¿Mm? Teacher, ayer usted creo que decía lo de que normalmente los alumnos que hacen el discurso, ellos siempre están como en desacuerdo uno del otro, ¿no? Uno del otro. Ajá. Ajá. Sí. Y que nos decía que guiáramos de lo que aparecía, de qué era lo que realmente teníamos que hablar, por ejemplo, o sea, escribir en nuestro caso. Nosotros pudiéramos escribir algo parecido a ellos o como que pudiera decir, estoy de acuerdo porque con Juan, Ajá. porque dice tal parte, o sea, como me pudiera como algo O sea, medio guiar de esa. ahí la idea es decir, estoy de acuerdo con Juan, por ejemplo, que Juan haya dicho, la televisión es buena porque se aprende, por ejemplo, de muchas cosas. Y luego él habla, un ejemplo, de cocina. Yo era pequeño y aprendí a cocinar con programas de cocina, tal, tal, tal. Ok,
Tú puedes decir, yo estoy de acuerdo con Juan cuando Juan dice que la televisión es buena porque se aprende mucho, pero el ejemplo que tú vas a poner no debe ser de cocina también, sino, por ejemplo, tú hablar de que aprendiste idiomas con la televisión o que aprendiste de teatro porque veías un documental siempre todos los lunes, no sé, o aprendiste de otra cosa, ¿sabes? Porque repetir realmente lo mismo que dijo él no es una contribución al debate y uno de los objetivos del ejercicio es que tú contribuyas a ese debate. Ok, o sea, que ¿Ok? pudiera nombrar más o menos lo que ellos, pero no tratar de Sí, tú hacerlo vas a con la mencionar, experiencia que yo ajá, tenga, o sea, lo tú que vas yo a quiera poner. mencionar con lo que tú estás de acuerdo que ellos dijeron, pero vas a dar otros elementos, ¿no? Ok. En el caso contrario, por ejemplo, si venimos aquí, déjenme mostrarles nuevamente. Ok, aquí, por ejemplo. Si ayer lo hicimos a favor de la televisión, ¿verdad? Si nosotros lo hubiésemos hecho en contra de la televisión, digamos que estamos de acuerdo con Kelly, ¿no? Y yo pusiera, yo estoy de acuerdo con Kelly cuando ella dice que mirar televisión, ella dice aquí, influences people's behavior when you're watching television, you are not moving around or exercising. Ujú. Entonces, y aquí, children who spend a lot of time watching television have a greater tendency to be overweight. Ven, ella está hablando de qué? De problemas de salud. Entonces yo puedo decir, yo estoy de acuerdo con Kelly cuando dice que when you are watching television, you are not moving a lot. Para que no vuelvan a escribir around or exercising. Entonces, yo digo, yo estoy de acuerdo cuando ella dice eso, pero ya ella habló de sobrepeso, ¿verdad? Yo también puedo decir, in addition to being overweight, sometimes children also have diabetes problems, right? They become diabetic because they don't exercise or because they eat a lot when they watch TV, or you can say, furthermore, there are other health issues related to watching television. For instance, vision problems. Like in my personal case, when I was a child, I used to watch TV very close to the screen, and as a consequence, I am wearing glasses since I was very young. Y así, como que ella está hablando de cosas negativas, digamos que yo también hablé de algo negativo, voy a estar de acuerdo con ella cuando dice tal cosa, pero los ejemplos que yo voy a poner son de cosas de salud también, pero no del mismo tema exactamente, porque entonces no estaríamos haciendo una contribución a lo que ellos están diciendo. ¿Me explico ahí? Cris, ¿te queda un poquito más claro eso? Sí, lo entendí perfectamente. Ok, Está bien. perfecto. Y nos aconseja que podamos leer los textos de ellos más Sí, lo que nos están pidiendo, nos alcanza el tiempo en ese sentido. Me acuérdense que dio habíamos un dicho scan, pues, más o de menos. hacer un scan. Ok. Exacto. De hacer un scan porque realmente leerlo así con mucho detenimiento puede que les robe más tiempo y luego tengan menos para escribir. Y como tal, para escribir tenemos que enfocarnos en la pregunta que nos está dando como el profesor en El este profesor. caso. Exacto, Ok. sí. Sí, Porque de repente si no me da tiempo de leer eso, al menos saber que lo hago con mis propias palabras, si pero de repente no te da tiempo, por ejemplo, de leer los dos, y uno empieza a leer la pregunta, apenas uno lea la pregunta del profesor, ya uno tiene que ir pensando en cuál va a ser nuestra respuesta. ¿Ok? ¿Cuál tú crees que sea el efecto de ver la televisión? ¿Positivo o negativo? Ajá, yo tengo que pensar rápido, pero yo voy a decir que es positivo. Ok. Y si ya, por eso les decía, si ustedes ya van como predeterminados, chicos, a estar siempre de acuerdo con alguien, yo, por ejemplo, siempre voy, yo sé que yo siempre voy a estar de acuerdo, porque me es más fácil estar de acuerdo con alguien. Entonces, si ya yo voy predeterminada y yo sé con quién y yo sé que yo voy a estar de acuerdo, pues yo digo, ok, ¿cuál es el efecto que yo creo que tiene la televisión? Pues va a ser
un efecto positivo. Y yo busco a ver cuál de ellos tiene un efecto positivo, cuál de ellos dice que ver la televisión tiene un efecto positivo, y ya yo sé que yo voy a estar de acuerdo con esa persona. Entonces me leo bien lo que él dice para no repetir lo mismo. ¿Ok? Puede ser una estrategia también si de repente no les da tiempo a leer lo que dicen los dos. Aunque es recomendable hacer un scan de los dos porque de manera general igual usted tiene que hacer una contribución a lo que es todo ese debate. Entonces, de repente, si usted va a defender un punto de vista, se supone que no diga lo mismo que dijo el otro que está en contra, pero para no repetir ninguna idea así como tan evidentemente. Ujú. Pero sí sería una buena estrategia. Si usted va a estar de acuerdo, pues leer cuál de los dos está de acuerdo también y ver entonces ahí con qué uno va a, digamos, concordar de lo que ellos están diciendo y agregar nuevos ejemplos, que no tienen que ser tantos, chicos. O sea, puede ser una o dos oraciones más, agregando, digo, información de lo que ellos dicen. ¿Me explico? ¿Me están siguiendo todos? Sí. Sí. Sí, bueno, me escriben aquí en el chat cualquier duda, chicos, los que no puedan hablar. Mm, Ah, profesora, tengo una pregunta ujú, relacionada especialmente con, sé que en el de escribir el email, usted nos sugería que no podían faltar, ahí no recuerdo si son eh, los que son el must, el should, los verbos often, modales. verbos modales, Ujú. que era muy importante que no nos falten estos. ¿Qué tan importantes son los conectores en este del academic discussion? Porque personalmente, como no los uso mucho en el diario vivir en el inglés, Claro. ¿cuáles considera usted que son como que unos que no nos pueden faltar para conectar estas ideas allí? Mm, Aquí, por ejemplo, Cris, ¿verdad? ¿O era Carolina? Era Caro, Sí, creo. Carolina. Sí, Caro, Caro. Carolina. Em, Carol, aquí, mira, siempre los conectores van a ser súper importantes, ¿ok? Porque conectan, ¿no? Las ideas y te dan más cohesión. Ajá, no es que tú estás ahí como poniendo una lista de cosas, no. El conector te indica, bueno, esta es mi opinión, por esto. Por ejemplo, aquí el because es fundamental para tú enlazar esa razón con tu opinión, fundamental. Luego, a la hora de dar un ejemplo, tenemos que obligatoriamente utilizar un for example o un for instance o alguna de estas expresiones, ¿no? En este template funcionan como conectores porque están como dándote ese ejemplo. Si de repente tú vas a añadir, ves que estás como agregando bastante información, utiliza uno de estos, utiliza un in addition, ¿sabes? No tienen por qué ser los más complicados, pero in addition, additionally, ajá. Y si vas a dar una conclusión, pues comienza también con uno de estos. El conector siempre va a ser importante. Un texto sin ningún conector, solo con ideas, con punto y seguido, y que no hay ahí una relación entre esas ideas, qué cosa es causa, qué cosa es efecto, cuando tú estás dando un ejemplo, cuando tú estás agregando información, cuando tú estás diciendo, sí, todo eso está muy bien, pero, ajá, o sin embargo, siempre los conectores son fundamentales. Ahí tú puedes utilizar tal cual lo que están en el template. Vaya. Si de repente no quieres como enredarte un poquito más, tal cual los que están ahí los puedes utilizar. Oh, Sí, ok, gracias. ok, ok. Ok, chicos. Entonces, si hiciéramos un breve recap de lo que es la otra pregunta, que es la primerita que vamos a tener del Build the Sentence, recuerden que habíamos visto que vamos a tener un ejercicio así como esto, ¿verdad? Donde vamos a tener una primera oración, que esto va a ser como una pequeñísima conversación entre dos personas. Vamos a tener aquí una oración que puede ser una pregunta o puede ser directamente un enunciado cualquiera, un statement. Y nosotros vamos a completar y vamos a formar esta oración aquí, que es la segunda que está diciendo esta persona, ¿ok? Donde a veces nos van a dar un sujeto o nos van a dar alguna palabra por aquí por el medio
y nos van a dar espacios en blanco. Nosotros tenemos que contar cuántos espacios en blanco tenemos para saber si nos sobran o no nos sobran bloquecitos de palabras. Recuerden que habíamos hablado de bloquecitos de palabras, que no nos va a sobrar ningún espacio en blanco. Los espacios en blanco van a estar todos cubiertos. Eso es importante porque en algunas tareas vi que a alguien le sobraban espacios en blanco. No nos pueden sobrar. Lo que sí puede sobrar a veces es alguna de estos recuadritos donde tenemos las palabras, que no importa si tenemos 2 o 3 palabras en un recuadro, no importa, de igual manera ocupan un mismo espacio. ¿Ok? Y a veces también habíamos visto que esa respuesta que nosotros vamos a formar con esas palabras que nos dan y lo que tenemos es que organizarlas, pues puede ser una respuesta indirecta. No tiene por qué necesariamente ser una respuesta directa a eso que nos están preguntando. Ajá, a eso que nos están preguntando. Y habíamos dicho que era importante pues tener en cuenta qué cosa, pues cuáles son esas partes de la oración. Ajá, habíamos visto que hay una estructura básica de la oración que es sujeto, verbo y objects, los complementos, siendo el directo casi siempre el más importante y el primero que ponemos y luego el indirecto. Habíamos visto que el sujeto es fundamental, ¿verdad? Que no puede haber una oración sin un sujeto en inglés. Cómo formar las oraciones negativas en dependencia de dónde, de qué tipo de tiempo verbal tenemos, pues dónde ponemos ese not, si necesitamos o no necesitamos un auxiliar, cómo formar las preguntas, ¿verdad? Si lo que nosotros tenemos que hacer es una pregunta, número uno, voy a identificarla porque va a tener un signo de interrogación al final. Y tengo que saber, pues, entre las palabras que tengo, si tengo un what, si tengo un WH word, entonces puede que sea una pregunta de WH, ¿verdad? Que siempre necesitamos los auxiliares para preguntar, excepto cuando es con el verbo be o con verbos modales. Habíamos visto las oraciones subordinadas, ¿verdad? Los que empezaban con el which, con el that. Habíamos visto prepositional phrases que dijimos que casi siempre van a ir al final o al inicio en dependencia, pero casi siempre fijarse a quién están modificando. Ujú. Sí, dime María. Oh, no, perdón. Ah, ok. Siempre fijarnos de quién, ese prepositional phrase, a quién está modificando. Ajá. Y asegurarnos que lo que tengamos es una oración completa. Que eso que formamos ahí es una oración completa y no un fragmento de una oración, como puede ser, por ejemplo, digamos, una sola prepositional phrase o una oración subordinada. Ujú. Entonces, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para nuestro examen de hoy? Sí, ¿y la parte de Build the Sentence va a ser en el cuaderno o aquí en el chat? Sí, no, háganlo en su cuaderno. Ok. Háganlo en su cuaderno y yo les voy a estar dando unos segunditos extra, ¿ok? Les voy a dar unos 45 segundos para cada build the sentence. Recuerden que en el examen, esto es lo único que no vamos a poder hacer en tiempo real, el build the sentence, porque realmente no podemos Que siendo se una congeló. ¿Se congeló? ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, ok, bueno. Siendo una clase grupal es un poco complicado reproducir el build the sentence, pero, y además porque como lo tienen que escribir, pues les voy a dar unos 45 segundos, ajá, por cada oración, pero recuerden que en el examen vamos a tener 6 minutos para las 10 oraciones, ¿ok? ¿Y el mail y el academic discussion va a ser acá en el chat o en el cuaderno? No, es lo que les decía, si pueden hacerlo tecleado, si quieren háganlo en el chat, it's okay, no importa. Y así lo teclean, ajá. Y si no, pues en su libreta, donde ustedes quieran, lo pueden poner en el chat. Ah, sí, porque sí sé que la intención era tecleado, pero no sé Exacto. si era Si en un lo, documento de Word o acá, ¿cómo era? como ustedes quieran, donde se puedan quedar con él. ¿Por qué? Porque
después quisiera que me lo mandasen, ajá, el que quiera, el que lo termine, me lo puede enviar y para corregírselo. De todas maneras, yo le voy a mandar esta práctica completa después, el PDF, que obviamente no se los mandé con antelación porque van a ver Claro. las preguntas, pero después se los voy a enviar, o sea que después lo pueden hacer el email y la Academic Discussion y mandármelo, ¿no? Pero me gustaría que intentasen hacerlo ahora, a ver con tiempo cómo les va haciendo toda la sección de writing. Ajá. Entonces, para refrescar los tiempos, vamos a tener 6 minutos en el build the sentence, ¿verdad? Para las 10 oraciones. Vamos a tener 7 minutos para el email y vamos a tener 10 minutos para el academic discussion. Ujú. Estos son los tiempos. Básicamente nos va a tomar 23 minutos el examen de writing, la sección de writing. Es muy cortito, chicos, muy cortito. Pero bueno, quiero que lo experimenten, quiero que sepan lo que se siente, que el día que lleguen al examen, pues no sea algo nuevo para ustedes y que no sea, que le ganemos a ese factor sorpresa, ¿no? Que no tengamos ese factor sorpresa nosotros ese día, porque ya usted va a saber lo que se siente y cómo va a ser. Entonces, las oraciones, anótenlas en sus cuadernos. En la parte de teclear del email y del Academic Discussion lo pueden hacer en el chat si quieren. El chat se queda grabado en la reunión. De todas maneras, si no, pues le hacen un screenshot o le hacen una fotico o algo o lo copian en un documento en Word para que les quede a ustedes y después si quieren trabajar sobre eso mismo me lo envían cuando lo terminen o si lo terminan, me lo envían también. Y nada, voy a mutearlos a todos, ¿ok? Para que no haya ninguna interrupción. Ya luego les doy acceso y mucha suerte, chicos. Vamos, que salgan muy bien. Vamos allá. Luego comentamos qué tal se sintieron y revisamos y lo hacemos juntos, ¿ok? Me voy para aquí y ya comenzamos. Ajá, come on.